Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. El vídeo de esta semana es sobre una renovación que sé que muchos estáis deseando ver, principalmente usuarios de nuestras otras redes sociales. Este es el típico mueble enorme que ya viene con el piso y por suerte la nueva propietaria ha visto todo su potencial y ha decidido que merecía una nueva oportunidad. ¿Crees que ha merecido la pena? Al final del vídeo me lo decís. La principal diferencia y la más obvia entre este mueble y los muebles que solemos restaurar o renovar habitualmente es su tamaño. Este es un mueble enorme que desde luego no se puede mover, no lo podemos llevar al taller para renovarlo, con lo cual no tenemos otra opción que trabajar a domicilio. Esto nos lleva directamente al primer paso de la renovación, que es un paso que en el taller no necesitamos hacer, pero aquí es imprescindible, que es proteger todo lo de alrededor. Los que nos conocéis y ya habéis visto otros vídeos nuestros, os daréis cuenta de que a partir de aquí los pasos a seguir son los habituales. La gran diferencia está en el tamaño del mueble, que todo hay que repetirlo en todas las partes. Lo primero es desmontar. Dentro de lo grande que es, vamos a desmontar al máximo. Vamos a desmontar todos los herrajes, que tiene unos cuantos. Vamos a desmontar las puertas y de las puertas le vamos a quitar los adornos, las molduras decorativas. Este mueble vamos a intentar modernizarlo y darle un aire más moderno, que no sea un mueble tan clásico. Para intentar modernizar un poco este mueble tan grande, vamos a hacer una serie de modificaciones. La primera y quizá de las más obvias es que le vamos a cambiar los herrajes, con lo cual los agujeros antiguos los vamos a tapar muy bien porque es muy difícil que los nuevos herrajes coincidan exactamente los agujeros con estos. Los tapamos. También las zonas donde hemos quitado las molduras le aplicamos masilla porque estaban pegadas y hay algunas donde se nota bastante. Y aparte vamos también a quitar las dos puertas pequeñas centrales, las quitaremos y dejaremos que el mueble quede abierto, solo con baldas de estilo librería. Esto nos lleva a que ahí donde están los agujeros de las bisagras también los vamos a tapar para que luego no se vean. Normalmente solemos desmontar los cristales de las puertas, pero en este caso tiene un junquillo muy raro que no se quita con facilidad. Entonces, además, como no estamos en el taller, tampoco disponemos de todas las herramientas que solemos tener habitualmente, hemos optado por dejarlos colocados. Eso sí, hay que protegerlos muy bien para que no se manchen demasiado mientras estamos pintando. Para protegerlo normal, utilizando cinta de carrocero. Con esto voy a proteger tanto los cristales como los laterales de los cajones para que no se manchen. Y ya con el mueble completamente desmontado, con los agujeros tapados y la masilla terminando de secarse muy bien, esto es una tarea que normalmente nos lleva muy poco tiempo, pero que aquí se ha alargado bastante porque es que había mucho que desmontar y muchos agujeros que tapar. Pero ya está concluido y pasamos a la siguiente etapa, que es lavar. Vamos a lavar el mueble muy bien. Está bastante limpio, pero aún así vamos a lavarlo como habitualmente, utilizando agua y un producto jabonoso neutro. Vamos a frotar muy bien todas las superficies para eliminar
lo más importante, algún resto de grasa que quede, que eso es lo que más va a influir en el acabado final. Después de lavar es muy importante esperar a que se seque todo muy bien antes de proseguir. Siguiente paso es lijar. Cuando hablo de lijar no es meterlo al lijador y lijar todo en profundidad. No, es pasar con una lija de grano medio, en este caso una lija de 120, sobre todas las superficies para crear algo de mordiente. ¿Esto qué significa? Que quiero facilitar la adherencia de la pintura. También voy a aprovechar para lijar las zonas que he masillado, porque la masilla pues puede sobresalir y lo que queremos es que quede completamente liso y no se note. Entonces el lijado aquí tiene esa doble función, crear mordiente y alisar las zonas que están enmasilladas. Después de lijar, se puede apreciar que en las zonas donde se ha aplicado la masilla de relleno puede haber alguna diferencia de textura. Para que esto se note lo menos posible una vez pintado, lo que solemos hacer es aplicar una nueva mano de masilla o en este caso pasta de alisar. Es una pasta muy finita que se aplica por encima y cuando se lija la superficie queda totalmente lisa. Es duplicar el trabajo, pero normalmente merece la pena porque el resultado es muy bueno. Así que volvemos a repetir. Una vez ya lijado, aplicamos esta pasta de alisado sobre todos los agujeros. Esta pasta tiene la particularidad de que seca bastante rápido. Al cabo de unos 20 minutos, media hora, ya está seca, con lo cual ya se puede volver a lijar y pintar por encima. No hay que esperar horas como en el caso de la masilla de relleno. Y para lijar la pasta de alisado una vez seca se utiliza una lija de grano fino, en este caso lija de 180. Recordad que ya previamente le hemos lijado todo con una lija de grano medio para crear mordiente. Y ya el último paso de la renovación antes de empezar a imprimir es terminar de eliminar los restos de polvo del lijado y también terminar de desengrasar el mueble. Vamos a utilizar alcohol de limpieza o alcohol al 70%. Vamos a pulverizar todas las superficies y a continuación las limpiamos con un trapo. Esto por un lado elimina los restos de polvo, los restos de masilla que estén sueltos y aparte si hay algún resto de suciedad también lo va a eliminar. Es importante esperar que luego se seque, aunque el alcohol evapora bastante rápido, entonces a los pocos minutos la superficie ya está seca y ya podemos pasar a imprimir. Este mueble lo vamos a pintar en dos tonos, un tono oscuro en el exterior y en el interior lo vamos a pintar en un tono clarito para aportar luminosidad. Empezamos por imprimir el exterior, lo que será oscuro, y a la imprimación le vamos a añadir unas gotas de colorante negro. Esto hará que la imprimación se vuelva gris y va a favorecer la cobertura de la pintura. Cuanto a la forma de aplicación, tanto de la imprimación como luego de la pintura, vamos a utilizar mayoritariamente rodillos. Son superficies muy grandes, con lo cual el rodillo es lo más práctico. Pero es verdad que para principalmente las puertas y los cajones vamos a necesitar también un pincel o una brocha pequeña para poder llegar bien a todos los rincones. Las zonas del mueble que irán pintadas en un tono claro le aplicamos la imprimación normal, o sea la imprimación blanca.
Esto es todo el interior del mueble. La imprimación es un paso que para nosotros es imprescindible ya que facilita muchísimo la adherencia de la pintura. La mayoría de las pinturas que hay en el mercado, tanto pinturas a la tiza como esmaltes, se venden como que se pueden pintar directamente. Es cierto, se pueden pintar. Otra cosa es el tiempo que os vaya a durar impoluta esa pintura. Y cuando trabajamos en muebles tan grandes como este, donde vamos a emplear tantísimas horas de trabajo, lo mínimo que esperamos es que este trabajo aguante muy bien en el tiempo. Entonces, el no imprimir es un error muy importante. Hemos esperado a que la imprimación se secara muy bien de un día para el otro y ahora el mueble está listo para empezar a pintar. Pero antes vamos a pasar con una lija muy finita, lija de 500, sobre la imprimación para eliminar cualquier pequeña imperfección que haya podido quedar. Y llega el momento de empezar a pintar. Vamos a utilizar Chalk Paint o pintura a la tiza de la marca Vintage Paint y como ya os comenté en dos tonos. El tono exterior que va a ser el tono oscuro es el tono negro, Black Velvet. El tono interior es un tono crema que se llama Vintage Cream. La forma de aplicación de la pintura es la misma que con la imprimación. Vamos a utilizar rodillo para las superficies lisas y grandes, mientras que para las superficies más pequeñas vamos a tener que utilizar también una brocha o un pincelito. En este mueble la principal dificultad a la hora de pintar está en donde se juntan los dos colores, el color claro y el color oscuro. No queremos utilizar cinta de carrocero porque tendríamos que estarla pegando, despegando y eso nos llevaría mucho tiempo. Entonces aquí lo que hay que tener es bastante cuidado, es más que nada una cuestión de paciencia, que justo donde se juntan los dos tonos, hacerlo con bastante cuidado para que no se manchen. Así se ve el mueble después de dar una mano de pintura y haberla dejado secar por completo. Pasamos a dar segunda mano, pero antes es importante pasar con una lija muy finita sobre toda la superficie, teniendo especial atención a las esquinas, que es donde más fácilmente puede haber acumulación de restos de pintura. Una vez tenemos la superficie lijada, pasamos a aplicar segunda mano. Si observáis, se ve que hay una diferencia importante de cobertura entre el tono oscuro y el tono claro. Seguramente el tono claro tengamos que dar alguna mano más de pintura que en el exterior. Pero vamos viendo, lo primero lijar, aplicar segunda mano y tercera mano de pintura.
Finalmente hemos conseguido este acabado que veis aquí y para conseguirlo hemos dado 3 manos de pintura negra y en el interior hemos necesitado 4 manos de pintura de tono claro. Una vez conseguida la cobertura, el siguiente paso es proteger la pintura para que no se vaya con el uso. Pero antes, una vez más, hay que pasar con la lija fina. Este paso, aunque en el vídeo no se vea, recordar que siempre hay que hacerlo antes de cada mano de pintura o de barniz. Es importante pasar con una lija, la lija de 500, sobre toda la superficie para que ésta esté completamente suave. Para aplicar el barniz vamos a utilizar un truquillo que es similar al de la imprimación y que nos vale para conseguir un acabado perfecto, súper liso y sin cualquier tipo de marca. Al barniz incoloro mate, que es lo que vamos a utilizar para proteger, le vamos a añadir un poquito de pintura. Esto se nota más en la pintura oscura, en la pintura clara también lo haremos, pero la verdad que aquí no se nota apenas la diferencia. Pero en la pintura oscura lo que se va a ver es que el color va a quedar inalterado, aparte de que queda completamente liso, completamente mate y sin ningún tipo de marca. Aparte, claro está, de estar protegido. Cuanto a la forma de aplicación del barniz, vamos a utilizar el rodillo de espuma y vamos a utilizar una esponjita. La esponja para las zonas de más difícil acceso, lo que en la pintura utilizaríamos el pincel, aquí vamos a utilizar la esponjita y luego para las superficies lisas como son los laterales o la parte trasera de las puertas, vamos a utilizar un rodillito de espuma. Con el mueble barnizado, esta renovación se acerca a su fin, pero nos faltan pequeños detalles. Uno de ellos es pintar las piezas que van en el interior del mueble y que sirven para sujetar las baldas, para cerrar las puertas como los imanes, que todo eso es de color marrón y ahora mismo en el tono claro que se vería mucho y no quedaría bien. Así que también vamos a pintar todas esas piececitas antes de colocarlas. Uno de los puntos más interesantes de esta renovación es el cambio de herrajes o de tiradores. Vamos a colocarle unos tiradores nuevos, bastante más modernos y aparte que le van a dar un toque muy elegante. Son estos tiradores que veis aquí de forma alargada que van a servir para los cajones y para las puertas grandes. Inicialmente el mueble tenía 2 tiradores por cajón, lo vamos a simplificar y vamos a poner un tirador grande en el medio en los cajones más pequeños. En los 2 cajones más grandes sí que pondremos 2 porque si no el mueble deja de ser funcional. El cajón nos costaría mucho abrir y cerrar. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Cuando cambiéis herrajes, aparte de la estética, también hay que considerar que sigan siendo funcionales. No se puede poner un herraje muy pequeño en un cajón muy grande porque si no luego os va a costar mucho abrir y cerrar ese cajón e incluso se puede llegar a estropear. Colocados los herrajes ya podemos volver a colocar los cajones en su sitio, pero antes hay que hacer un par de cosillas. Por un lado, hay que quitar la cinta de carrocero que en esta imagen ya no se ve que tenía en los laterales.
Por otro lado, hay que limpiar el polvo que se ha generado cuando hemos colocado los herrajes. Eso se hace con un trapito. Al estar barnizado no hay ningún problema, que sale con facilidad. Y por otro lado, y último, vamos a encerar todos los laterales, tanto de los cajones como del mueble. ¿Para qué? Para que abran y cierren sin ninguna dificultad. Y esta última fase de la renovación va a consistir básicamente en volver a colocar todo lo que hemos quitado al inicio. Todas las puertas hay que quitar la cinta de carrocero, limpiar bien los cristales, volver a colocar las bisagras y los imanes para que se sujeten. Colocar las puertas es quizás la tarea más complicada en esta última etapa de la renovación. Por un lado porque son delicadas, son de cristal, porque el mueble está recién pintado y por otro lado porque luego hay que garantizar que las puertas abren y cierran bien. Tener en cuenta que muchas veces ya no abren y cierran bien desde el inicio porque se trata de un mueble antiguo. Entonces hay que intentar arreglar al máximo para que funcionen dentro de lo posible, pero siempre considerando que hay veces que hay pequeños roces que son inevitables. Y ya para concluir nos falta un último detallito, que es darle un toque de pintura dorada a las bisagras, que ahora mismo tienen un tono mucho más apagado que los herrajes, entonces queremos que se vean también como si fueran nuevas, para que destaquen también sobre el resto del mueble. Y con esto sí quedamos por concluida la renovación. ¿Queréis ver cómo ha quedado? Pues no os hago esperar más. Aquí podéis ver el resultado final. ¿Qué os parece el resultado? ¿Os gusta? ¿Os parece que ha sido un acierto haber dejado este mueble tan grande y haberle dado una nueva imagen? ¿O creéis que hubiera sido mejor deshacerse de él? Como habitualmente nos lo decís en los comentarios, al igual que cualquier duda o cualquier sugerencia que tengáis. Nosotros por nuestra parte en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado y nada, agradecer que hayáis asistido a este nuevo vídeo. Espero que os haya gustado tanto la renovación como el vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación.